Sí. Listo, ya puede empezar, Muy bien. doctor. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, 17 de junio de este año 2021. Recuerden que en la clase anterior trabajamos con la prosa de Octavio Paz, pero antes una decisión que creo que al final resultó más efectiva, dejamos para el final la lectura de del famoso libro El arco y la lira, ¿no? Dejamos para el final leer y preferimos antes dialogar acerca de este asunto ¿no? que tiene que ver con la poesía. ¿Qué es la poesía? Que es uno de los puntos claves de nuestra especialidad de literatos. Siempre nos estamos planteando qué cosa es la poesía. Hay tantas formas de poesía que realmente uno no llega a identificarlas, ¿no? Y bueno, entonces ahora en esta clase, también para hacerla más dinámica y compartamos todos, porque todos ustedes son magníficos participantes, magníficos lectores, ¿no? Entonces vamos a pedirles por favor que participen para el conocimiento no solo del profesor, sino participen para el conocimiento de todos los demás compañeros, la lectura que prepararon ustedes, acerca del primer libro que leímos, bueno, la lectura que hicimos de algunos cantos de esta famosa obra, que valdría la pena, por ejemplo, preguntarse también, es decir, el Martín Fierro, ¿sería poesía? ¿Qué dirían ustedes con lo que hemos conversado? De acuerdo a las características que hemos señalado en la clase anterior, ¿se le podía considerar como una genuina expresión poética? Bueno, entonces, mientras piensan la respuesta, vamos a hacer que ustedes lean, cada uno lee, por favor, como parte de su participación en clase, lee las líneas, los comentarios que han escrito alrededor, y por supuesto eso tiene una calificación, es una primera tarea, ¿no? Entonces vamos a pedir que de esa manera conozcamos además su reacción, lo que les puede haber significado como lectura relevante, puede haber fortalecido su conocimiento de la literatura hispanoamericana, ¿no? del siglo XIX en este caso, ¿sí? Creo que podemos hacer eso para participar todos. Pediríamos en primer lugar a la señorita Loero que lea el informe que ha presentado. Buenas tardes, profesor. Ya. Ya empiezo. Sí. Con el comentario de Martín Fierro. La obra de José Hernández se ha convertido en una de las creaciones más importantes dentro de la poesía americana por desarrollar y defender la vida del gaucho argentino,
de aquel pueblo asentado en la Pampa Argentina que cultivó una cultura propia y distinguida y que se vio atacado por el gobierno de José Faustino Sarmiento en el siglo XIX. A mi parecer, la importancia temática de este texto recae en la construcción de Martín Fierro como una imagen fiel al verdadero gaucho. En los versos presentados en clase pudimos conocer un poco de sus orígenes y pasatiempos. Es interesante cómo la vez poética se muestra como un hombre dispuesto al campo, dedicado a la crianza de vacunos y jinete por naturaleza. Adicionalmente, se logra plasmar aquí el canto o la payada como un aspecto vital de la identidad que lo acompaña desde el nacimiento y lo seguirá hasta la muerte. Vemos cómo junto al instrumento de cuerdas él se deja llevar por las melodías y se permite compartir sus penas y alegrías. Luego, esta voz poética única crea un hito en la lírica argentina. Se consigue capturar con magnificencia la esencia del gaucho en primera persona. Martín Fierro es un hombre con moral, familia y pasiones. Un hombre que desea pasar su vida en el campo con tranquilidad, pero es privado de ello por la persecución injustificada que la autoridad impone sobre él. Se ayuda del canto para expresar con dolor ser víctima de estos abusos constantes. Se muestra vulnerable, deja ver sus rasgos nobles y explica que no agrede a otro a menos que se haya llevado de ello. Como el siguiente verso, ¿no? Que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. No, cierre de cita. Asimismo, el valor sociocultural del poema está relacionado con el personaje protagonista, quien se presenta ante el lector con el propósito de defender su propia existencia. Al seguir las líneas reales de la historia y presentar las costumbres gauchescas, el texto cobra un sentido mayor que revaloriza a toda una comunidad. El realismo permite ir más allá de la ficción poética y ser una crítica severa hacia la sociedad del siglo XIX que priorizó el ingreso de europeos a Argentina. En lugar de realizar el reivindicado nacional, se desarrebató a los gauchos y a los indígenas su tierra para ofrecérselas a otros. Luego, a nivel formal, el poema alcanza el pináculo estilístico dentro de la tradición gauchesca, pues emplea el español arcaico característico de un verdadero gaucho. Fue ingenioso incluir la oralidad de sus cantos, evidenciada, por ejemplo, en estas alteraciones del español: obtenidas, adquiridas, letrado, gemir, naides y seguridad, entre otras. Por otro lado, resalto la belleza de las imágenes pastoriles que sirven tanto para la descripción como para la construcción de metáforas que expresan soledad, valentía, libertad y la pérdida de esta. Otra muestra de la alta calidad del poema es la métrica, que con algunas excepciones se mantiene y crea una rítmica armoniosa que incluso puede ser cantada. Se construye una sextina enmandiana, es decir, las estrofas están conformadas por 6 versos con preferencia autosilábica, pero a diferencia de una sextina regular, la rima se presenta como A, B, B, C, C, D. Además, a través de la entonación y las exclamaciones se alcanza la fuerza suficiente para conmover y asombrar. En conclusión, para mí lo fascinante de Martín Fierro es ver cómo él toma vida y se adueña de un espacio irrevocable en las letras, logrando impactar al público durante siglos. Como dijo Borges, abro cita, es como si los personajes tuvieran una vida fuera del propósito del poeta. Es lo que sucede con todos los verdaderos personajes del arte. Y cierra cita. La línea histórica nos muestra que los gauchos fueron exterminados de Argentina, a pesar de los esfuerzos de Hernández en la escritura y en el parlamento, pero logró plasmar la identidad gauchesca que perdurará en Martín Fierro mientras exista la literatura. Muy buen informe, señorita Loero. Sí, efectivamente, claro. Ese es el valor. Y claro, ahora sí podemos contestar muy positivamente que una de las grandes obras poéticas, yo diría ya que ha asumido un valor intemporal, es el Martín Fierro, ¿no? Como el autor, en este caso la figura del autor ha quedado opacada, ¿no? Claro, él es el autor finalmente, ¿no? Pero ha quedado opacada por la figura del personaje, tanto así, como creo que él mismo lo cuenta en alguna oportunidad, a él le decían Martín Fierro, ¿no? Porque es el caso de un autor que se identifica tanto, ¿no? Él no era, estrictamente hablando, no era al 100% un gaucho, pero sin duda sí era alguien que conocía este mundo,
y sobre todo que, como usted bien señala, logra recrear ese español arcaico, ¿no? Logra, diríamos así, además hacerlo dentro de un modelo que es la sextina hernandiana, y es fiel a esa tarea. Eso es lo que hay que destacar, el trabajo artístico, ¿no? El trabajo artístico, que es la base para la construcción de toda la historia, que por supuesto hemos leído solamente un par de cantos, ¿no? Y que esto ha llevado, por ejemplo, a que el Martín Fierro se haya convertido en una película, ¿no? Tuve oportunidad de ver ya hace muchísimos años, ¿no? Muchos años, una versión cinematográfica del Gaucho, en la que el papel protagónico la encarnaba nada menos que un cantor del pasado, Leonardo Fabio, un actor que probablemente alguna vez han oído cantar, canta muy bonito. A él le encarnaron, claro, pero estoy hablando ya de década del siglo pasado, ¿no? Y por eso, en base a esta buena impresión del Martín Fierro, de todas maneras vamos a plantear en alguna clase o traer unos textos para establecer cómo también, así como usted, Borges supo extraer del Martín Fierro, supo hacer una intertextualidad, ¿no? Muchas gracias por su buen comentario. Vamos a pedirle ahora a Marcos que lea el suyo. Muchas gracias, Loero. Muchas gracias. ¿Ha venido Marcos? Pareciera que no. Bueno, parece que no ha venido, esperemos que llegue, para que pueda leer su comentario. Entonces vamos a pedirle a otro participante permanente en el curso, el señor Osorio, que también nos ha hecho llegar, que hemos impreso un comentario. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Quién habla? Estaba diciendo Osorio. Sí. Sí, profesor, por favor, continúa. Estaba hablando. Disculpe. Estaba hablando, profesor. Continúa. Ya no, le decía justamente que, por eso le escuché, por eso le dije que usted también ha presentado su informe y queríamos que usted lo comparta con nosotros. ¿Es posible? Sí, profesor, por supuesto que es posible. Ya. Voy a empezar ahora mismo. Bueno, muchas gracias, señor Osorio. Bien. Gracias a usted. En 1872, José Hernández publicó El Martín Fierro, un largo poema narrativo de acento épico que trata de la vida, alegrías y desgracias de la figura del gaucho. Es considerado el principal estandarte de la literatura gauchesca, unas letras interesadas centralmente en la situación de los gauchos argentinos. Surgen dichas letras como reacción a la persecución y exterminio sistemático de los gauchos e indígenas, pobladores oriundos de la Argentina mucho antes de que el país fuese república. El pueblo gauchesco se encontraba en grave peligro de extinción, dada la política gubernamental consignada en una interpretación cruda y alienada del proyecto modernizador. Para llevar al progreso a la Argentina, pensaba el gobierno, se debe traer inmigrantes europeos en masa, así como se debe exterminar a los nativos de la Pampa, pues significan una amenaza para la modernidad. De esa suerte, bajo el estandarte modernizador, se justificó un borrado estrepitoso de las poblaciones gauchescas, su segregación hacia la frontera, su enrolamiento forzado al ejército. El Martín Fierro sale a la defensa simbólica de los gauchos oprimidos.
Ante la aparente voz ausente del gaucho en medio de un entorno hostil, José Hernández se propone darle una garganta, unas cuerdas vocales explícitas. Hernández, en otras palabras, busca hablar por el gaucho de la manera más fiel de su ser poético. Expresa el gaucho su visión del mundo, su ser cotidiano, sus celebraciones, sus batallas, sus penas y desventuras. Nos comparte su ética y moral, su filosofía, su credo, sus miedos y tal vez sus esperanzas. Es decir, Hernández retrata en sus versos una pintura integral del mundo gauchesco, así como redacta una guía práctica para comprenderlo, fusionado con un manifiesto de denuncia y defensa. La obra también nos permite adentrarnos en una sociedad oriunda, con sus tópicos, su dialecto, su modo de composición lírica. Rescata una literatura que se hubiera perdido por completo, si no fuera porque la oralidad viviente de los poetas gauchos se ha recreado y de paso inmortalizado con seguridad en el papel escrito. Estamos ante un pueblo ganadero, seminómada, de vida sencilla, directa, conectada con la naturaleza de la pampa argentina, lo cual configura en gran medida los temas, motivos, escenarios, sucesos y personajes presentes en su arte verbal. Martín Fierro es el máximo exponente, también el más grande salvavidas de la literatura argentina radical. Se vuelve necesario aclarar que la obra de Hernández no se agota en un simple folclorismo o en un historicismo desapasionado. Cada sextina nos invita a la vitalidad, la entereza, el buen tino, el lamento, la denuncia impregnada a lo largo de todo el poema. Con un espíritu de oralidad que hace fluir todas esas entidades como hablando, o mejor dicho, como cantando en la armonía. Puesto que Martín Fierro es en principio un canto, un largo canto sobre el estado y sensación de los gauchos. Hernández posee el mérito de haber reconstruido esta oralidad musical, medio épica, con una naturalidad y belleza que ensalzan incluso, y esto no es malo, al contrario, Claro. la figura ideal del poeta gaucho. Por todo lo anterior, queda impecablemente clara la importancia literaria, temática y sociocultural de Martín Fierro. Sí, que efectivamente un buen comentario. Usted ha destacado también como loero, diríamos, la importancia de cantar, de expresarse, ¿no? Que se hace algo perentorio en esta situación concreta que se vivió. Por eso lo puse en primer lugar como algo real, algo que se estaba dando en la vida, ¿no? Y Hernández luchaba con todas sus fuerzas porque no se consumara esta matanza de argentinos, ¿no? Pero lamentablemente en este caso no se pudo dar esa lucha y este sector quedó prácticamente exterminado, como también ocurrió curiosamente en Estados Unidos, ¿no? Allí también hubo un gran exterminio de los habitantes originarios, y bien dice usted que no es solo lo folclórico lo que nos seduce, o lo meramente histórico lo que nos seduce en el Martín Fierro, sino sobre todo esa poesía, esa vitalidad. Yo creo que acá se cumple plenamente lo que dice Octavio Paz, es decir, esta forma, esta sextina que acuñó José Hernández, o cada sextina que acuñó este autor, está plasmada de poesía, ¿no? De una visión primigenia, y esto es algo hermoso, tratándose de un personaje tan simpático, ¿no? De un personaje tan emblemático de nuestra realidad que solo hay varios autores, claro, porque el Martín Fierro es la obra más profunda de toda una gauchesca, que viene desde los tiempos de la independencia, ¿no? Incluso de allí puede haber tomado el propio Hernández la idea de la oralidad, que es otro elemento importante que han destacado sus compañeros. Sí, me parece un magnífico comentario, de modo que ustedes, que son especialistas en
literatura hispanoamericana tienen pues en este texto, ¿no? Para hacer un análisis incluso más amplio, ¿no? más exhaustivo, y ver las conexiones que quien especialmente rescató ciertos símbolos maravillosos del Martín Fierro fue nada menos que Borges, como lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, no sé si ya está presente Marcos. Sí, ya está presente, doctor. Ya está presente. Entonces, por favor, quisiéramos también escuchar el informe, ¿no?, que ha preparado Marcos J. Gabriela. Sí, lo leo, ¿verdad? Sí, léalo, por favor, para que todos podamos compartir, ¿no?, que se trate del mismo texto, pero todo tiene siempre un aporte particular. Eso es lo que quiero destacar. Ok, el gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández en 1832, es una obra de la literatura gauchesca que representa la denuncia por la persecución cometida hacia los gauchos en Argentina. Martín Fierro es quien relata esta historia y lo hace desde una posición de marginalidad en la que describe el canto como lo único que le puede liberar de sus penas. A lo largo del relato se verá reivindicada la figura del gaucho a través de las vivencias del protagonista, quien muestra la importancia de conocer las injusticias sufridas. Los dos primeros cantos de la obra son introductorios. Se trata de Martín Fierro, donde se conoce como gaucho cantor y es orgulloso de serlo, aunque desde los primeros versos manifiesta una vida solitaria y de sufrimiento. Las injusticias hacia los gauchos y todo el contexto que rodea el presente del protagonista hace que se acentúe el afán reivindicatorio, por lo que el texto desde los primeros versos manifiesta la cultura gauchesca en la vida campestre, el estilo de vida y una forma de narrar que va a coger elementos clave de lo que representa el gaucho. En el primer canto es sobre todo una presentación en la que, a pesar de haber sido despojado de todo, Martín Fierro manifiesta cierto orgullo o dignidad personal. Por lo que se refiere al canto, él no es más ni menos que otros, pero se propone cantar su historia como una especie de desafío personal. Y más allá de otro que pasa, Martín Fierro ha de pasar, nada regular, ni las fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Sin embargo, en la historia no solo muestra este lado de sí mismo, sino que Martín Fierro, gaucho alzado, tantas veces acusado de individualista, antisocial, cuchillero y otros criterios coherentes, muestra a lo largo del poema la verdad y hondura de sus sentimientos. Asimismo, muestra el punto contrario, que fue la hipocresía y la cruda acción frente a sus desventuras y la travesía, y la rabia respuesta contra la intemperie social que lo acusa. Isaacson 2011. Este presente marcadamente oscuro contrasta con la descripción de su vida pasada, cuando aún tenía una familia y los gauchos vivían tranquilos. ¿Qué hace un gaucho perseguido? Que padre y marido ha sido, de empeños y diligencia, y sin embargo la gente lo tiene por una amiga. Al ser día a día, enfaticé en cómo han sido alejados de la vida casi perfecta de la que buscaban, lo que hace que se desprecie la compasión y la empatía no solo para el personaje principal, sino a toda su gente. La naturaleza está muy presente en la obra, no solo por la vida del campo de los gauchos, sino por las comparaciones y analogías con animales o con elementos del mundo del gaucho que se repiten en el poema. Como el ave solitario, con el cantar se consuela. A través de esta comparación se va desarrollando el escenario del campo, ya que el narrador utiliza un ser de medio contexto para comparar su relación con el canto. El ave está asociada a la soledad y a la tristeza, pero el canto es el consuelo del hombre. Cuando menciona nací como nace el peje en el fondo del mar, el personaje se identifica con un animal de lo profundo, haciendo referencia a ese estado que está en lo más bajo de la sociedad hasta el perseguido.
Por otro lado, Martín Fierro determina su propia poética al deslindar de los poetas cultos alfabetizados, al decir, yo no soy santo arbitrado, mas si me pongo a cantar no tengo cuando parar. Su canto fluye con facilidad, es más arbitrado, no lo perjudica en nada, porque tiene una habilidad natural. La reiterada mención de su guitarra con gaita hermana también se vincula con el aspecto lírico del texto, el cual se presenta como poesía cantada con acompañamiento de un instrumento musical. Y por otra parte también cabe destacar el lenguaje gauchesco que identifica al protagonista. Ahora cita, en esta obra el autor se ve la voz a un narrador personaje gaucho quien utiliza su propia variedad lingüística. Sin embargo, la lengua gauchesca en verso no constituye una mimesis de forma propia de gaucho, sino una creación literaria que forma una retórica propia que definiera el género gauchesco a lo largo de la historia de la literatura argentina. Blanco 2016. La oralidad es un componente importante para el texto, pues el texto está escrito con términos que llaman la manera de hablar de los gauchos, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente, y así pues muy grandemente. La sensación de que podemos oír al narrador proviene de la utilización del vocabulario, sintaxis y gramática de los gauchos. Esta forma lingüística diferente proviene del hablar popular, por lo que está acompañada de un componente cultural y además es utilizada como un retórico que da lugar a una forma de narrar. Martín Fierro representó una innovación por la que seguirían más autores que escribirían sobre la vida gauchesca. Su importancia radica tanto en lo literario como en su contexto social por la reivindicación de los gauchos. Y este género marca un momento importante en la literatura argentina, y gracias a esto se forja una identidad y se capta la autenticidad del pueblo. Sí, muchas gracias. Muy interesante también su trabajo, porque ha destacado, igual que sus demás compañeros, ¿no?, como en estos dos primeros cantos que hemos leído, él reivindica su condición de poeta, ¿no?, reivindica su derecho a cantar, ¿no?, y ese derecho sobre todo se hace más urgente porque a través del canto lucha, ¿no? Es un canto que lucha, que defiende lo propio de este ser que está sometido a una situación muy injusta, ¿no? Es un libro, es un poema realmente que ha alcanzado un estilo insuperable, ¿no?, para los argentinos de todos los tiempos. En el lenguaje de la gauchesca uno encuentra una realización plena, una especie de conjunción entre la oralidad y la escritura. Qué bien juega José Hernández con esta contraposición, ¿no?, de lo oral y lo escrito, esa transformación del lenguaje, que en el caso, por ejemplo, de otras literaturas, no sé, también, claro, en el caso peruano podríamos encontrar, ¿no?, a mi modo de ver, y esto es una breve referencia, creo que entre los autores peruanos, por ejemplo, Gano Ronceros, ¿no?, también ha tenido este acierto de recrear el modo de hablar de los personajes negros, ¿no? El negro, dicho sea de paso, es también un personaje de nuestra cultura, ¿no? Y lo curioso es que además en el Martín Fierro también aparece, como él le llama, el moreno, ¿no? Y hay un cierto momento de tensión, hay un momento, buscaremos este material, mejor dicho lo seleccionaremos porque muestra uno de los aspectos del arte de la gauchesca, que es lo que se llama la payada.
¿no? La payada, que es el momento en que dos gauchos se encuentran y compiten, ¿no? Y compiten en verso, compiten cada uno con su sextina, ¿no? Y eso es lo que ocurre en alguna parte del Martín Fierro y le da pues una mayor originalidad. Pocas veces en la literatura ocurre eso, ¿no? La literatura tiende a ser un hecho más bien individualista, tiende más, los autores contemporáneos tienden a escribir para que el lector lea, pero pocos, creo, a veces pierden de vista, o en todo caso han reducido al mínimo la importancia que puede asumir la oralidad. Y ahora que hablo de la oralidad, estoy pensando, por ejemplo, en la figura de un señor a quien conocí, que es autor también de la literatura peruana, y a quien tuve además el honor de escuchar, de conocer personalmente también. Me estoy refiriendo a la figura de Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Con sus famosas décimas, que él mismo las recitaba, con un tono de voz, decir, y ese arte es un arte que desciende también de las raíces africanas de don Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Sus décimas. Algún autor decía que comparando la décima con el romance, decía que ocurrió una cosa muy curiosa, porque entre nosotros la décima es una expresión popular, ¿no? En cambio en España la décima es una expresión culta, y al revés, el romance es popular en España y culto en el Perú, ¿no? Bueno, nos ha hecho recordar pues lo importante que es la oralidad y cuán vigente está este poema magnífico, que realmente incomparable, que vamos a, en algún momento tenemos ahí un material para trabajarlo en relación de intertextualidad con Borges. Tiene varios relatos en los cuales ha trabajado diferentes aspectos, y a veces aspectos de detalle, ¿no? Pero como es Borges, los ha trabajado con una maestría extraordinaria. Muchas gracias por ese buen informe. En general, todos los informes tienen calidad, son ustedes lectores selectos, y le vamos a pedir entonces al señor Medina, que es parte de este grupo selecto, también las valiosas notas que ha preparado para esta ocasión. Escuchamos, señor Medina. Un poco más de volumen, por favor. A ver, otra vez. Un poquito bajo, lo escucho. Sigue el volumen bajo, no sé por qué. Ahí le escucho un poco mejor, sí. Ya, súbelo un poquito, gracias. Ahí está, sí. Sí.
Baja ahí bastante el volumen, ¿eh? Ya, a ver si. Hay momentos en que, bueno, continúo, vamos a estar acá atentos, estamos siguiendo además con su versión escrita, estamos siguiendo sus ideas. A pesar de ello, dice usted, ya.
presente vivo, un pasado reciente. Aquel que explica su dirección cielo, hombre bueno, buen esposo y padre, cuya vida es destruida, y se ve empujado al odio, al asesinato y a la soledad. En su vida, el lectura se impone su voluntad, y él, instantáneamente por sus creencias. Reclama el porqué de todo esto. Al no encontrar respuestas satisfactorias, entra en justicia, muestra un aspecto creativo, como la provocación gratuita, la pelea altanera y el peso del derecho. Es interesante notar, ante el margen del tiempo final, permite resaltar el interés por seguir escuchando el relato vertical. Una característica notoria es que sus versos están compuestos las perdices y para ser escuchados. Así es. Una oralidad llena de alusiones e intenciones significativas como una justeza final ejemplar. Un poema pensado en la recitación y la audición, algo muy diferente de las composiciones políticas de los tiempos normales. Como tratarse de una habla rebuscada en la exposición, y a la vez logra expresar la lectura sencillez que caracteriza la auténtica poesía. Esta obra estuvo condicionada por el público al que iba dirigida, en lugar de partir del acatamiento de las corrientes literarias existentes. El autor es la magistralia, la visión del mundo y la realidad cultural de grupos poblacionales invisibilizados, donde fue el retrato de las clases cultas de innovación hacia el público. Y en esta voz expresó un destino personal, al mismo tiempo la tragedia de toda nuestra nación. Muchas gracias, muy buen análisis también, muy interesante, sobre todo cuando usted dice pues que todo gran héroe, ¿no? En el campo de la literatura está expresando su destino personal, pero al mismo tiempo también, ¿no? Está transparentando la tragedia del grupo social, la clase social o finalmente de la propia humanidad, ¿no? Eso es lo que nos hace enfrentarnos con un personaje como el Martín Fierro, ¿no? Y me parece muy interesante. Sí, todos esos aspectos líricos, dramáticos. Quella casistica è abnorme, è huge, è demasiado, hasta para un nativo. Perdón, está escuchando unas voces, no sé a quién correspondía. Bueno, hemos cumplido con revisar los trabajos de todos ustedes, muy valiosos. Bueno, vamos a retomar porque más adelante, bueno, el martes que comenzamos el trabajo de lectura de ese capítulo que, digamos, resultó interesante como una especie de reto, ¿no? Precisamente frente a otro tipo de literatura como es la literatura de Octavio Paz, ¿no? Que sin embargo también, como desde los tiempos de Aristóteles, está preocupado por encontrar la esencia de la poesía, ¿no? Y ya vemos que la esencia de la poesía se expresa en diferentes épocas, de diferentes modos, de pronto surgen innovaciones, ¿no? Pero la esencia de lo poético debe mantenerse, ¿no? Debe tratar de encontrarse a través de ese acto de comunicación que es la lectura, ¿no? La cual hace posible que aquella visión que quedó plasmada en el poema, como dice Paz, sea retomada, sea recreada por el propio poeta, ¿no?
Entonces vamos a continuar esa lectura, no me acuerdo dónde nos quedamos exactamente. No sé si ustedes tienen a la mano el texto de poesía y poema. Medina, ¿usted tiene a la mano el texto? No saben en qué el párrafo, yo no lo marqué, yo tengo el libro. ¿Me escuchan? Sí, profesor, y yo soy Osorio que le está hablando y yo he marcado que nos habíamos quedado en la página 2 de nuestro PDF, donde dice al preguntarle al poema por el ser de la poesía. A ver, al preguntarle, entonces yo voy a continuar la lectura y luego le voy a ir dando la palabra a cada uno de ustedes, ¿no? Ya, entonces comienzo yo ese primer párrafo. Dice, al preguntarle al poema por el ser de la poesía, no confundimos arbitrariamente poesía y poema. Ya Aristóteles decía que nada hay de común excepto la métrica entre Homero y Empédocles, y por eso con justicia se llama poeta al primero, fisiólogo al segundo, ¿no? Y fíjense que esto que decía Aristóteles hace tantos miles de años es algo que también ahora se da. Es decir, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Muchas veces emplea las rimas, emplea ciertos recursos retóricos, pero con ello no está haciendo poesía, ¿no? Poesía es cuando hay un encuentro entre una forma poética que puede ser, por ejemplo, el soneto o una sextina hernandina, pero allí ha quedado impresa la huella, la intuición, la originalidad de la poesía, ¿no? Dice, y así es, no todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo la ley del metro contiene poesía. Pero esas obras métricas son verdaderos poemas o artefactos didácticos o retóricos. Y miren lo que dice aquí, un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía, ¿no? Efectivamente el soneto existe ahí está, ya sabemos, tiene 4 estrofas, tiene 2 cuartetos, 2 septetos, habitualmente, bueno, y tiene una rima, tiene un ritmo, etc. Pero todo eso no lo constituye en poema en sí mismo, si es que allí no se ha plasmado algo propiamente poético. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas, ¿no? Eso también es otra afirmación que hay que tomar en cuenta, porque abre la posibilidad de apreciar con un criterio más amplio dónde está la poesía. Hay poesía sin poemas, paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos, ¿no? Obviamente, paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos. Son poesía sin ser poemas, ¿no? Entonces que acá nosotros trabajamos fundamentalmente con poemas. Pero claro, son poemas porque ahí hay poesía, como hemos visto en los textos de Paz. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar, o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenas a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando, pasivo o activo,
despierto o sonámbulo. El poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética. Estamos en presencia de algo radicalmente distinto, una obra, ¿no? Que es lo que hemos sentido, y sus informes lo reflejan, que es lo que hemos sentido al leer el Martín Fierro. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano, cuadro, canción, tragedia, ¿no? Ya es una apertura, es decir, un cuadro también puede ser poesía, ¿no? Ya no con palabras, sino en todo caso con formas, con dibujos, ¿no? La canción también, la tragedia. Entonces, pues, lo poético es poesía lo poético, dice, es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente, ¿no? Pues, por ejemplo, vemos un verso de Vallejo y vemos que allí efectivamente la poesía se revela en toda su plenitud. Es lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a este como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre, que es lo que creo que hemos sentido al gaucho a través de los versos de José Hernández. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. A ver si puede continuar el señor Osorio, por favor. Por supuesto que sí, profesor. Y si gusta, puede hacer también algún comentario. Nos habíamos quedado en apenas desviamos los ojos, ¿verdad? Sí. Esto a partir de aquí voy a desviar. Apenas desviamos los ojos de lo poético para fijarnos en el poema, nos asombra la multitud de formas que asume ese ser que pensábamos único. ¿Cómo hacer la poesía si cada poema se ostenta como algo diferente e irreductible? La ciencia de la literatura pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad del poema. Por su misma naturaleza, el intento padece una doble insuficiencia. Si reducimos la poesía a unas cuantas formas, épicas, líricas, dramáticas, ¿qué haremos con las novelas, los poemas en prosa, y esos libros extraños que se llaman Aurelia, los cantos de Maldoror o Natja? Si aceptamos todas las excepciones y las formas intermedias, decadentes, salvajes o proféticas, la clasificación se convierte en un catálogo infinito. Todas las actividades verbales, para no abandonar el ámbito del lenguaje, son susceptibles de cambiar de signo y transformarse en poema. Desde la intersección hasta el discurso lógico. No es esta la única limitación, ni la más grave de las clasificaciones de la retórica. Clasificar no es entender, menos aún comprender. Como todas las clasificaciones, las nomenclaturas son útiles de trabajo, pero son instrumentos que resultan inservibles en cuanto se les quiere emplear para tareas más sutiles que la mera ordenación externa. Gran parte de la crítica no consiste sino en esta ingenua y abusiva explicación de las nomenclaturas tradicionales. A ver, continúe usted un paro más. Sí, un reproche parecido debe hacerse a las otras disciplinas que utilizan la crítica, desde la estilística hasta el psicoanálisis. La primera pretende decirnos qué es un poema por el estudio de los hábitos verbales del poeta. El segundo por la interpretación de sus símbolos. El método estilístico puede aplicarse lo mismo a Mallarmé que a una colección de versos de almanaque. Otro tanto sucede con las interpretaciones de los psicólogos. Las biografías y demás estudios con que se intenta y a veces alcanza explicarnos el porqué, el cómo y el para qué se escribió un poema. La retórica, la estilística, la sociología, la psicología y el resto de las disciplinas literarias son imprescindibles si queremos estudiar una obra, pero nada pueden decirnos
acerca de su naturaleza última. Ya, muchas gracias. Señorita Loero, ¿podría continuar, por favor? La dispersión de la poesía en 1000 formas heterogéneas podría inclinarnos a construir un tipo especial de poema. El resultado sería un monstruo o un fantasma. La poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada creación poética es una unidad autosuficiente. La parte es el todo. Cada poema es único, irreductible e irrepetible. Y así uno se siente inclinado a coincidir con Ortega y Gasset. Nada autoriza señalar con el mismo nombre a objetos tan diversos como los sonetos de Quevedo, las fábulas de La Fontaine y el cántico espiritual. Sí, Esta sí. diversidad se ofrece, a primera vista, como hija de la historia. Cada lengua y cada nación engendran la poesía que en el momento y su genio particular les dicta. Mas el criterio histórico no resuelve, sino que multiplica los problemas. En el seno de cada periodo y de cada sociedad reina la misma diversidad. Neruda y Hugo son contemporáneos, como lo son Velázquez y Rubens, Valery y Apollinaire. Si solo por un abuso del lenguaje aplicamos el mismo nombre a los poemas védicos y al haiku japonés, ¿no será también un abuso utilizar el mismo sustantivo para designar a experiencias tan diversas como las de San Juan de la Cruz y su indirecto modelo profano Garcilaso? La perspectiva histórica, consecuencia de nuestra lejanía, nos lleva a unificar paisajes ricos en antagonismos y contrastes. La distancia nos hace olvidar las diferencias que separan a Sófocles de Eurípides, a Tirso de López. Y esas diferencias no son el fruto de las variaciones históricas, sino de algo más sutil e inapreciable, la persona humana. Así, no es tanto la ciencia histórica, sino la biografía, la que podría darnos la llave de la comprensión del poema. Y aquí interviene otro obstáculo. Dentro de la producción de cada poeta, cada obra también es única, aislada e irreductible. La Galatea, o el viaje al Parnaso, no explican a Don Quijote de la Mancha. Ifigenia es algo sustancialmente distinto del Fausto. Fuente Ovejuna de la Dorotea. Cada obra tiene vida propia, y las églogas no son la enega. A veces una palabra niega a otra. El prefacio a las nunca publicadas poesías de Lautréamont arroja una luz equívoca sobre los cantos de Maldoror. Una temporada en el infierno proclama locura la alquimia del verbo de las iluminaciones. La historia y la biografía nos pueden dar la tonalidad de un periodo o de una vida, dibujarnos la frontera de una obra y describirnos desde el exterior la configuración de un delito, de un estilo. También son capaces de esclarecernos el sentido general de una tendencia y hasta desentrañarnos el porqué y cómo de un poema, pero no pueden decirnos qué es un poema. Ya, muchas gracias. Señorita Marcos, por favor, continúe. La única nota común a todos los poemas consiste en que son obras, productos humanos, como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros. Ahora bien, los poemas son obras de una manera muy extraña. No hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de modo tan palpable se da en los utensilios. Técnica y creación útil y poema son realidades distintas. La técnica es procedimiento y vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida en que es un procedimiento susceptible de aplicación repetida. Su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. La técnica de repetición se perfecciona o se degrada. Es herencia y cambio. El fusil reemplaza el arco. La Eneida no sustituye a la Odisea. Cada poema es un objeto único creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible porque no está hecha de recetas sino de invenciones que solo sirven a su creador. Es verdad que el estilo, entendido como manera común de un grupo de artistas o de una época, colinda con la técnica, tanto en el sentido de herencia y cambio, cuando en el de ser procedimiento colectivo.
El estilo es el punto de partida de todo intento creador, y por eso mismo todo artista aspira a trascender ese estilo comunal o histórico. Cuando un poeta adquiere un estilo, una manera, deja de ser poeta y se convierte en constructor de retratos literarios. Llamar a Góngora poeta barroco puede ser verdadero desde el punto de vista de la historia literaria, pero no lo es si quiere penetrar en su poesía, que siempre es algo más. Es cierto que los poemas del cordobés constituyen el más alto ejemplo del estilo barroco, mas no será demasiado olvidar que las 11 expresivas características de Góngora, eso que ahora llamamos su estilo, no fueron primero sino invenciones, creaciones verbales inéditas y que solo después se convirtieron en procedimientos, hábitos y recetas. El poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época. Esto es el estilo de su tiempo, pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única. Las mejores imágenes de Góngora, como ha mostrado admirablemente Dámaso Alonso, proceden precisamente de su capacidad para transfigurar el lenguaje literario de sus antepasados y contemporáneos. A veces, claro está, el poeta es vencido por el estilo, un estilo que nunca es suyo, sino de su tiempo. El poeta no tiene estilo. Entonces, la imagen fracasada se vuelve bien como un botín para los futuros historiadores y filólogos. Y otras partidas se construyen esos edificios que la historia llama estilos artísticos. Ya. Señor Medina, ¿podría continuar? Sí, profesor. No quiero negar la existencia de los estilos, tampoco afirmar que el poeta crea de la nada. Como todos los poetas, Góngora se apoya en un lenguaje. Ese lenguaje es algo más preciso y radical que el habla, un lenguaje literario, un estilo. Pero el poeta cordobés trasciende ese lenguaje, o mejor dicho, lo resuelve en actos poéticos irrepetibles, imágenes, colores, ritmos, visiones, poemas. Góngora trasciende el estilo barroco, Garcilaso el toscano, Rubén Darío el modernista. El poeta se alimenta de estilos. Sin ellos no habría poemas. Los estilos nacen, crecen y mueren. Los poemas permanecen y cada uno de ellos constituye una unidad autosuficiente, un ejemplar aislado que no se repetirá jamás. El carácter irrepetible y único del poema lo comparten otras obras, cuadros, esculturas, sonatas, danzas, monumentos. A todas ellas es aplicable la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Para Aristóteles la pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas como la tragedia y la épica. De allí que al hablar de la ausencia de caracteres morales en la poesía de sus contemporáneos, cite como ejemplo de esta omisión al pintor Zeuxis y no a un poeta trágico. En efecto, por encima de las diferencias que separan a un cuadro de un himno, a una sinfonía, de una tragedia, hay en ellos un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. Una tela, una escultura, una danza son, a su manera, poemas. Y de esa manera no es muy distinta a la del poema hecho de palabras. La diversidad de las artes no impide su unidad, más bien la subraya. Ya, muchas gracias. ¿La diferencia? Sí, ahí vamos a hacer unos minutos de reflexión sobre esta extensión que ha hecho Paz. No sé si están de acuerdo o no, o cómo ven ustedes este problema, este texto, muy valioso sin duda, ¿no? Que se centra, que dice lo siguiente, y eso es lo que me gustaría que ustedes puedan opinar, dar algún aporte. Dice: el carácter irrepetible y único del poema lo comparten otras obras, cuadros, esculturas, sonatas, danzas, monumentos, ¿no? A todas ellas se aplica la distinción entre el poema y el utensilio. Bueno, entonces, estamos de acuerdo en esa visión amplia, universal
diríamos, de equiparar las creaciones, de reconocer la presencia de la poesía, no solo en el poema, sino también en obras, cuadros, esculturas. ¿Podrían ustedes poner algunos ejemplos de algún cuadro o de alguna obra de música o de una escultura que de pronto les ha suscitado también la misma emoción que suscita el poema? ¿Se ha dado esos casos en algunos de ustedes, en alguna circunstancia? ¿Podrían citar ustedes que son, diríamos, especializados espectadores, lectores, no solo me imagino, de literatura, sino también en las otras artes? ¿Es posible hacer esa extensión? ¿Es válida? Sí, podríamos decir que en un cuadro, en una escultura, en una sonata, en una danza, en un monumento. Y recuerden que más antes también ha dicho que incluso puede haber personajes poéticos, ¿no? Momentos poéticos. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, profesor. Sí. Creo que es acertado poder decir de que ciertas diferentes manifestaciones artísticas tienen un efecto poético, hablando de la intensidad simbólica y emocional y representativa que puede tener, ¿no? Viendo un cuadro de, bueno, en mi caso, no sé, de Monet o de Van Gogh, puedo sentir cierta intensidad que me daría leer un poema escrito, Claro. ¿no? Porque es arte, ¿no? Es una expresión artística que me puede transmitir a él. Claro. ¿Sí, alguna otra opinión más? Bueno, yo creo que, no sé si ahí en el material que ustedes tienen es a propósito de esta pregunta que estoy planteando, que yo también coincidí, ¿no?, con esto que dice Paz, en el sentido que la poesía no está solo en lo verbal, no está solo en lo poético, sino también puede estarlo en una obra pictórica. Y sobre esto les podría dar el testimonio de cómo yo sentí esa emoción poética cuando tuve oportunidad de ver hace algunos años, y quizás también ustedes han visto ese cuadro, pero me impresionó muchísimo ver ese cuadro, que lo hemos visto, claro, en una serie de ilustraciones, y yo tuve esa vez la ocasión de verlo así, es decir, el cuadro original, ¿no? Es el famoso cuadro de Velázquez, Las Meninas, ¿no? Las Meninas, entonces me causó tal impacto que me quedé ahí pensando, viendo una y otra vez. No me quería ir a otra sala para poder apreciar todo lo extraordinario que ha puesto, que un instante de la vida de todos los personajes, Diego Velázquez los ha eternizado todos. Y lo más interesante todavía es que dentro de esa obra él mismo se ha eternizado, porque resulta que dentro de la pintura muestra a un personaje pintando, y ese personaje que está pintando es el propio Velázquez, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, también es un modo de ver un recurso poético extraordinario, que hace que efectivamente uno pueda encontrar poesía no solamente estrictamente diríamos, en las conocidas formas poéticas, sino que incluso en obras o hasta en momentos de la naturaleza, como han señalado también otros críticos, puede encontrar la presencia de lo poético. Esto daría a entender que en todo caso lo poético, que es algo extraordinario, el ser humano lo captó, ¿no?, de la naturaleza, del entorno en el que vivía, ¿no? Eso es una observación que quería hacer al respecto. Bien, vamos a pedirle entonces ahora, porque hay otros aspectos interesantes, al Loero, por favor, que lea
las siguientes partes de este texto. El carácter irrepetible y único del poema... las diferencias. Sí, es La esta siguiente diferencia entre palabras, sonido y color han hecho dudar de la unidad esencial de las artes. El poema está hecho de palabras, seres equívocos que si son color y sonido son también significado. El cuadro y la sonata están compuestos de elementos más simples, formas, notas y colores que nada significan en sí. Las artes plásticas y sonoras parten de la no significación. El poema, organismo anfibio de la palabra, ser significante. Esta distinción me parece más sutil que verdadera. Colores y sones también poseen sentido. No por azar los críticos hablan de lenguajes plásticos y musicales. Y antes de que estas discusiones fueran usadas por los entendidos, el pueblo conoció y practicó el lenguaje, los colores, los sonidos y las señas. Resulta innecesario, por otra parte, detenerse en las insignias, emblemas, toques, llamadas y demás formas de comunicación no verbal, que emplean ciertos grupos. En todas ellas el significado es inseparable de las cualidades plásticas o sonoras. Ya, continúe, por favor. ¿O quiere hacer algún comentario? Sí. En muchos casos, colores y sonidos poseen mayor capacidad evocativa que el habla. Entre los aztecas, el color negro estaba asociado a la oscuridad, el frío, la sequía, la guerra y la muerte. También aludía a ciertos dioses. Tezcatlipoca, Mixcoatl, a un espacio, el norte, a un tiempo, Tecpal, al sílex, a la luna, al águila. Pintar algo de negro era como decir o invocar todas las representaciones. Cada uno de los 4 colores significaba un espacio, un tiempo, unos dioses, unos astros, un destino. Se nacía bajo el signo de un color, como los cristianos nacen bajo un santo patrono. ¿Acaso no resulta ocioso añadir otro ejemplo? La función dual del ritmo en la antigua civilización china. Cada vez que se intenta explicar las nociones de yin y yang, los 2 ritmos alternantes que forman el Tao, se recurre a términos musicales. Concepción rítmica del cosmos. La pareja yin y yang es filosofía y religión, danza y música, movimiento rítmico impregnado de sentido. Y del mismo modo, no es abuso del lenguaje figurado, sino alusión al poder significante del sonido. El empleo de expresiones como armonía, ritmo o contrapunto para explicar las acciones humanas. Todo el mundo usa estos vocablos a sabiendas de que poseen sentidos, difusa intencionalidad. No hay colores ni sonidos en sí, desprovistos de significación, tocados por la mano del hombre, cambian la naturaleza y penetran en el mundo de las obras. Y todas las obras desembocan en la significación. Lo que el hombre roza se tiñe de intencionalidad. Es unir hacia. El mundo del hombre es el mundo del sentido. Tolera la ambigüedad, la contradicción, la locura o el embrollo, no la carencia de sentido. El silencio mismo está poblado de signos. Así, la disposición de los edificios y sus proporciones obedecen a una cierta impresión. No carece de sentido. Más bien, puede decirse lo contrario. El impulso vertical del gótico, el equilibrio tenso del templo griego, la redondez de la estepa budista o la vegetación erótica que cubre los muros de los santuarios de Orisa. Todo es lenguaje. Ya, a ver, ahí nos hacemos una nueva pausa para indicar si es que estamos de acuerdo, como señala Paz. Claro, el mundo del hombre es el mundo del sentido, y ahí considera que los materiales con los que trabajan las artes son, digamos, tienen el mismo valor. ¿Es cierto eso? ¿O podría decirse que el lenguaje, quizá, él compara, por ejemplo, los sonidos, los gestos, los colores, etcétera, los equipara con la palabra y señala que hay correspondencias, que están al mismo nivel? ¿Esto es así o diríamos el lenguaje tiene alguna particularidad que valdría la pena destacar?
porque más hay personas que tienen, y conozco más de un caso, hay personas, por ejemplo, que tienen la habilidad como poetas, como músicos, como escultores, es decir, que muchos no tenemos ninguna de esas habilidades. Hay personas que sí, ¿no? A través de su trabajo, con diferentes materiales, un poema, ¿no? O la música, o la escultura. Es el caso de una amiga que escribe poemas y luego ha hecho cuadros maravillosos, por ejemplo, sobre Tupac Amaru II, ¿no? O la he escuchado tocar acompañando la recitación. Es decir, ¿qué tal versatilidad, qué tal capacidad para manejar varios lenguajes? Lo que ocurre con el lenguaje verbal me refiero, es que lo usamos todos, ¿no? Seamos o no poetas, lo usamos, ¿no? Sin embargo, o quizá por eso mismo, es más difícil a veces, no sé si esto les ha pasado, diferenciar entre algo que es poético y algo que no lo es. Aunque me parece que en alguna otra parte señala Paz que el lenguaje desde su nacimiento tuvo ya un carácter poético, es decir, como dice algún autor, lo metafórico está en el lenguaje, en cualquier palabra. Claro, lo problemático es hacer que esa palabra pueda, diríamos, plasmarse poéticamente. A ver, continúe, señor Osorio, por favor. Sí, profesor, permítame. Nos habíamos quedado en la parte de... Todo es lenguaje. Ahí nos hemos quedado cuando su anterior compañera hizo relación a, dice, no carecen de sentido el impulso vertical del gótico, el equilibrio tenso del templo griego, la redondez de la estupa budista o la vegetación erótica que cubre los muros de los santuarios de origen. Todo es lenguaje, dice, ¿no? Por eso decía, es verdad. Sí. A partir de ahí, por favor. Las diferencias, sí. Ya. Las diferencias entre el idioma hablado o escrito y los otros, plásticos o musicales, son muy profundas, pero no tanto que nos hagan olvidar que todos son esencialmente lenguaje, sistemas expresivos dotados de poder significativo y comunicativo. Pintores, músicos, arquitectos, escultores y demás artistas no usan como materiales de composición elementos radicalmente distintos a los que usa el poeta. Sus lenguajes son diferentes, pero son lenguajes, y es más fácil traducir los poemas aztecas a sus equivalentes arquitectónicos y escultóricos que a la lengua española. Los textos tántricos o la poesía erótica caiba hablan el mismo idioma de las esculturas de Conarac. El lenguaje del primer sueño de Sor Juana no es muy distinto al del sagrario metropolitano de la Ciudad de México. La pintura surrealista está más cerca de la poesía de ese movimiento que de la pintura cubista. Sí. Afirmar que es imposible escapar del sentido equivale a encerrar todas las obras artísticas o técnicas en el universo nivelador de la historia. ¿Cómo encontrar un sentido que no sea histórico? Ni por sus materiales ni por su significado, las obras trascienden al hombre. Todas son un para y un hacia que desembocan en un nombre concreto, y a su vez solo alcanza significación dentro de una historia precisa. Moral, filosofía, costumbres, artes, todo en sí, lo que constituye la expresión de un periodo determinado, participa de lo que llamamos estilo. Todo estilo es histórico y todos los productos de una época, desde sus utensilios más simples hasta sus obras más desinteresadas, están impregnados de historia, es decir, de estilo. Pero esas afinidades y parentescos recubren diferencias específicas.
En el interior de un estilo es posible descubrir lo que separa a un poema de un tratado de versos, a un cuadro de una lámina educativa, a un mueble de una escultura. Ese elemento distintivo es la poesía. Solo ella puede mostrarnos la diferencia entre creación y estilo, obra de arte y estilo. Siga, por favor. Cualquiera que sea su actividad y profesión, artista o artesano, el hombre transforma la materia prima, colores, piedras, metales, palabras. La operación transmutadora consiste en lo siguiente: los materiales abandonan el mundo ciego de la naturaleza para ingresar en el de las obras, es decir, en el de la significación. ¿Qué ocurre entonces con la materia prima empleada por el hombre para esculpir una estatua y construir una escalera? Aunque la piedra de la estatua no sea distinta de la escalera y ambas estén referidas a un mismo sistema de significaciones, por ejemplo, las dos forman parte de una iglesia medieval, la transformación que la piedra ha sufrido en la escultura es de naturaleza diversa a la que la convirtió en escalera. La suerte del lenguaje en manos de prosistas y poetas puede hacernos vislumbrar el sentido de esa diferencia. Ya, a ver, ¿algún ejemplo de eso? Ya que se ha hablado del caso de la piedra, ¿no? La piedra que se usa para esculpir una estatua y la piedra que se usa para construir una escalera, ¿no? Son piedras ambas, pero ¿qué ha pasado? Que en un caso se ha transformado en una obra artística y en el otro no, simplemente es parte de una obra humana simple, ¿no? ¿Qué implica entonces, en buena cuenta, la creatividad poética, la capacidad transformadora que el artista le da a ese material con el cual trabaja? ¿Qué diría usted? Sí, sigo leyendo. Sí, o no sé si quería hacer un comentario usted sobre eso. Yo. Sí. Bueno, a mí se me ocurre un buen ejemplo. Por ejemplo, no tanto en el de la escultura, sino en lo de la poesía escrita. Vamos a hablar siguiendo a Octavio Paz, porque para él la poesía puede estar en todos lados. Bien. A mí se me ocurre la comparación entre el informe de un juicio, un informe judicial y un cuento sobre un juicio. El cuento que trata sobre un juicio va a utilizar muchas expresiones, formas retóricas, seguramente, vocablos y escenarios, incluso de temas típicos, estereotipos, arquetipos, etcétera, que siempre se encuentran dentro de la esfera de significados que rodean a los casos judiciales, que construimos en los casos judiciales y sobre los cuales operamos cuando estamos en el juicio. Pero la diferencia que se puede intuir entre ambas es que cuando el cuento va a crear, pues, es toda esta relación, pues, sobre un caso que va a haber una sentencia, existe una sensación, vamos a hablar en términos de Octavio Paz, existe toda una serie de factores que configuran una especial sensibilidad a un trabajo que nos impide por completo confundirla con un simple tratado. Porque un tratado, un informe judicial va a ser bastante esquemático, muy directo. Va a empezar diciéndonos que hubo persona tal, A, B, que se presta evidencia, que esta persona hizo esta declaración, que hubo oposición, que tal, etc. En cambio, el cuento, a través del uso especial que hace del lenguaje, de este uso, pues, hablando de, ya digamos, de teoría formalista, pues, hablamos de un desentrañamiento, de una desautomatización
que hace que lo que nos parece cotidiano o técnico se vuelva diferente, nos llame la atención y recree el lenguaje en esta diferencia. Ya. De tal manera que el cuentista vaya a hacernos llevar en la historia una narración, una serie de hechos Ujú. que nos van a causar un disfrute, una tensión y en general toda una sensación que sería muy limitada en la lectura de un informe judicial. Eso es mi comentario. Sí, muy, muy interesante, muy pertinente. Vamos a quedarnos aquí porque ya os marqué donde nos hemos quedado, porque después de esa afirmación que usted acaba de sustentar con un ejemplo válido, Paz entra a hablar de la prosa. Y ahí quisiera que estén atentos porque como punto de partida, en todo caso como un motivo para que lean estas páginas que nos faltan, me da la impresión, o quizá me equivoque, me da la impresión como que Paz le da un menor valor a la prosa. Claro, el ejemplo que usted pone es pertinente, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido mi objeción muy personal y quizá muy subjetiva es que la prosa es tan poética como el verso en general, ¿no? Por eso es que esta suerte de discriminación es mi opinión, ¿no? Pues por eso ya lo veremos en la próxima clase, en que justamente comenzaremos con esta frase que dice: la forma más alta de la prosa es el discurso en el sentido recto de la palabra. Bueno, ahí nos quedamos. Les agradezco por su participación y los felicito porque todos sus informes han sido muy valiosos en relación con el Martín Fierro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable.